El pasado jueves se estrenó en Netflix la trilogía de La Calle del Terror, una saga inspirada en las novelas del escritor R.L. Stine y la cual atrapará a todos los amantes de este género, sin duda alguna, no solo por sus toques de comedia, sino también por su gore que está a todo lo que da. Así que si son amantes de este género, prepárense para conocer los misterios que nos dejó esta serie. Yo soy Daniela Sagasti, mejor conocida como Dana. En Twitter me encuentran como la Dana Banana. ¡Comenzamos! Si alguna vez leíste Escalofríos, que es precisamente la serie con la que estamos mucho más familiarizados, varios de nosotros, seguramente te puedes imaginar el tono que tiene el tipo de escritura de R.L. Stine. Sin embargo, déjanos decirte que probablemente no es lo que esperas en esta serie, ya que no es exactamente apta para niños. Vamos a entrar en algunas de las teorías en lo que es la trama. Te advertimos que un poco más adelante tendremos algunos spoilers. Advertido estás y continúas bajo tu propio riesgo. ¿De qué trata La Calle del Terror? Ubicados en 1994 en este mundo, porque cabe mencionar que sí existe una ciudad que se llama así en Estados Unidos, Shadyside, Ohio es conocida como la capital asesina de todo el país. Se han reportado diferentes asesinatos cometidos pues por individuos que en realidad previo a eso no tenían antecedentes violentos. Esto ha hecho obviamente que muchos digan pues que se trata de una ciudad maldita. Tiene mucho que ver también un asunto de desigualdad social que más o menos se deja entrever en esta primera parte y quizá después veamos un poco más de eso, o eso esperamos, ¿verdad? A tal grado ha llegado la normalización de este fenómeno para sus habitantes, no es nada extraño, en realidad es el pan de cada día, lo ven en las noticias y esto incluye una de las protagonistas, Dina, que es pues una adolescente que vive con su hermano, la cual, lejos de estar preocupada por pues su realidad en la que se encuentra, lo que le pasa es que en este momento ella está pasando pues por una ruptura amorosa. Para ella este es el verdadero fin del mundo. Su novia Sam se acaba de mudar hace poco a Sunnyvale, que es este pueblo rival, digamos, de Shadyside y un pueblo en el cual además, contrario a Shadyside, no han ocurrido ningún tipo de delitos en los últimos 30 años. La rivalidad entre estos dos pueblos es clave para entender qué es lo que está pasando en el pequeño poblado de Ohio. Nosotros nos podemos dar una idea de cómo está la rivalidad entre los dos pueblos cuando, a partir de una vigilia que se hace por el asesinato más reciente ocurrido en Shadyside, los estudiantes de ambas preparatorias se encuentran y pues desatan ahí una pelea que termina mucho después con un accidente en carretera que afortunadamente nadie sale herido, pero que es el evento que desencadena una noche de terror de la cual ninguno de los presentes va a poder huir. Y es que durante Sam ultraja la tumba de una mujer que se dice fue una bruja en 1666. Su nombre es Sarah Fire y de hecho podemos ver cómo Sam tiene esta visión al momento de que toca la tierra. A partir de esto vemos una serie de personajes que parecen ir detrás de estos 5 adolescentes, pero poco a poco se va descubriendo que en realidad el objetivo principal es nada menos que Sam. Vamos a ir viendo ya cuando descubren qué es lo que pasa, pues tratan de defender a Sam, de salvar su vida y a la vez de salvarse a sí mismos, que desafortunadamente no todos salen vivos. Esta cinta, dirigida por Leigh Janaik y protagonizada por Kiana Madeira y Olivia Welch, es precisamente un homenaje al género slasher, entonces una vez más podrán ver toda la sangre que quieran y además algo muy interesante es pues esta mirada que se le da, que es muy diferente viniendo del ojo de una mujer y que además rompe con varias convenciones que van, ya saben, desde que los primeros en morir generalmente son personas de color y encima de eso también pues ya saben, ¿no? De que al final la chica final es una virgen. Una vez dicho esto, entonces, ¿qué significa el final de La Calle del Terror? Te advertimos que a continuación ya se ponen buenos los spoilers. Ya al final, pues desafortunadamente algunos de los miembros del grupo, como te dijimos, mueren. Con estas bajas terminan sobreviviendo solamente Dina, su hermano Josh y por supuesto Sam, con quien ya finalmente se reconcilia, ¿no? Pues resulta que la forma de romper la maldición era que Sam se sacrificara, tenía que morir sí o sí. Sin embargo, pues el grupo se puso de acuerdo para que inmediatamente después de su muerte pudieran revivirla. Hay ahí ciertos imprevistos al momento de hacer este plan a cabo o de llevar este plan a cabo, pero se logra y al final pues están estos tres personajes, de hecho en casa de
Dina y Josh, muy felices, ya saben, aparentemente todo bien, todo bonito, hasta que de repente pues Sam se pone loca, loquísima y lo que le sigue, y entonces trata de matar a Dina. Dina, de alguna forma, logra amarrarla con el cordón del teléfono, porque recordemos que estamos en 1994 y pues es otro mundo para muchos de nosotros, y pues va con su hermano Josh, le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? En ese mismo momento le entra una llamada de una misteriosa Severman, quien es la única sobreviviente del campamento Ala Nocturna, el cual sufrió una terrible masacre en 1978, y pues la habían contactado previamente para que les dijera cómo sobrevivió, pero bueno, ya saben, somos personas ocupadas, ella no estaba en casa, quién sabe, y hasta el final nos dice, oigan, ¿qué creen? Ustedes seguramente creen que ya la superaron, que ya la vencieron, pero la realidad es otra. Y en efecto, este final de hecho nos deja claro pues que lucha por su sobrevivencia de parte de Sam, y ahora ya de Dina también, porque pues por andar ahí interesada en salvar a su novia, obviamente ahora la bruja también trae algo contra ella. Apenas empezó, así que será en las próximas 2 entregas donde resolveremos algunas de estas intrigas, dudas y misterios que nos deja la primera parte, y veremos finalmente si sí logran sobrevivir o pues su intento será fallido una vez más. Y es que como descubrimos que a partir de la llamada de Severman, y como ella misma lo dice, aquí quien pone las reglas es la bruja, y ella las puede cambiar a su gusto en cualquier momento. Entonces, pese a lo que ya más o menos sabemos a partir de lo que Josh nos explica, que es este personaje súper inteligente, ¿no? Y súper interesado sobre todo en el tema de la maldición que acecha a Shady Town, y como vimos en la misma película, lo que pasa o deja de pasar pues es un misterio que se sigue moviendo bajo las reglas de la propia Sarah Fire, que es quien se supone, y ahorita les decimos por qué decimos se supone, es la bruja que está detrás de todo esto, que controla a los cuerpos casi zombies de quienes cometen estos crímenes, y que aparentemente acaba de poseer a nada menos que a Sam, ¿no? Porque es a partir de eso que intenta matar a Dina. Y bueno, eso nos lleva a la primera gran pregunta sin resolver, que esperamos en las próximas 2 entregas seguramente iremos conociendo más. ¿Quién es Sarah Fire, no? Es una bruja de 1666 que fue condenada a morir en la hoguera por ser bruja, pero en realidad, y tal como dice la rima ahí, ella sacrificó su propia mano para seguir viviendo en espíritu y teniendo el control de todo el pueblo. Pese a que el propio Josh ha llevado, como dijimos, una investigación enorme, así casi obsesiva, por la historia de Sarah Fire y la historia asesina del pueblo de Shadyside, en realidad hay muy poca información, o al menos en esta primera entrega, pues. Y como la tercera entrega va a ocurrir nada menos que en 1666, seguramente hasta ese momento será cuando descubramos qué tanto hay aquí, ¿no? Resulta interesante porque también incluso la propia película nos pone a pensar un poco en si Sarah de verdad es una bruja o de verdad fue una bruja y de verdad es la que está detrás de todo esto. Y es que, bueno, muchos sabemos que precisamente en el siglo XVII hubo una gran cacería de brujas, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo, y muchas veces personas inocentes eran condenadas como brujas por hechos que iban desde ser diferente, pues los celos, ¿no? O el querer acusar a alguien para librarse uno mismo de posibles sospechas. La verdad no nos suena descabellado que Sarah Fire, lejos de ser la víctima que controla estos asesinatos y la maldición de Shadyside, haya sido la primera de las víctimas que quizás sí desató la maldición, pero más pues por la actitud de los mismos pobladores de Shadyside. Así de esa es mi teoría, yo la apuesto a que ella no es la culpable. Yannick ha hecho mucha alusión a esto en entrevistas y en un comunicado de prensa en el que menciona que justo en la primera y segunda parte vamos a ver cómo estas personas que eran inocentes y no encajaban en los moldes de la sociedad, pues eran abusadas y muchas veces maltratadas. A nosotros no nos suena descabellado, ya ustedes nos dirán. Y pues de hecho otra de las razones para nosotras estar diciendo esto en este momento es que hay otro personaje que puede llenar muchas de las casillas del villano de este slasher, y se trata nada más que de El Pastor.
quién es este sospechoso pastor. Pues como ya dijimos, no sabemos mucho del pasado puritano de Shadyside, pero Josh sí hace una brevísima mención a uno de los primeros casos. Se trata nada menos que de Cyrus Miller, un pastor que de hecho mató a sus propios hijos, y es precisamente esto lo que bien nos podría dirigir a él como un posible villano. Y es que una vez más la propia directora ha declarado que de hecho pues la historia trata sobre la opresión circular que se ha vivido en el pueblo de Shadyside desde 1666, que son pues precisamente sus orígenes, ¿no? Otra de las preguntas que nos deja la primera entrega de La Calle del Terror: ¿por qué a Sam? ¿Por qué se ensañó con ella de esa forma? Si ya viste la película o el resto de nuestro video, ya sabes que pese a que son 5 adolescentes los que están involucrados en esta noche, el objetivo principal es Sam. Y eso nos hace preguntarnos por qué. Y sí, ya sabemos dos cosas. Una, los asesinatos que Sarah Fire, o de los que Sarah Fire supuestamente es responsable, no tienen una explicación, nunca nos dicen por qué esas personas son víctimas o victimarios. Y la segunda es que sí sabemos que en el caso de Sam, la conexión empezó por ultrajar sus restos, ¿no? Que en realidad, pues pobre Sam, ella solamente se cayó del auto. Hay algunas cosas en la historia que nos hacen sospechar que la obsesión va mucho más allá de pues una ofensa que se haya tomado como personal. Y en particular es esta visión que Sam tiene al tocar los restos de Sam, lo que nos hace sospechar que su conexión es mucho mayor de la que se nos ha dicho hasta ahora. No sabemos, digo, nuestras teorías van desde que puede tratarse de una descendiente lejana de Sarah hasta que en realidad puede ser por el hecho de que Sam haya decidido mudarse de Shadyville a Sunnyvale. Pero bueno, eso ya lo descubriremos más adelante, ojalá. Lo que sí nos queda claro es que Sam es clave para lo que sigue en esta trilogía. ¿Quién es la reina del bien y del mal? Ya sé que soy una pregunta filosófica, pero no. Si pusieron atención a la pantalla mientras veían esta película, seguramente vieron que la persona con la que Josh habla en la sala de chat, su nombre de usuario es la reina del bien y del mal. Nos hace pensar pues que este personaje también va a ser clave para las siguientes 2 entregas. Ya dijimos al inicio de la cinta, cuando está hablando con Josh, sacando sus teorías de no, esto es culpa de Sarah Fire, y la vemos mucho después al final de la cinta, porque en el resto de la película parece que se olvidaron de ella. Incluso yo ya estaba así pensando como de ¿será que va a volver? O de plano solamente era al inicio. Pero no, sí regresa. Pues de hecho regresa con un tono muy diferente, que también me parece muy interesante, porque en esta ocasión justo no sospecha inmediatamente de Sarah Fire, ¿no? Sino que dice, sí debió ser un caso muy diferente al resto de los que hemos conocido, y los culpables eran las personas, ¿no? Y no el espíritu de Sarah, lo cual también ahí nos deja un poco de intrigas. Entonces, ¿quiénes pueden ser, ¿no? Los posibles o las posibles personas que están detrás de este usuario de internet? Dicen que puede ser la mismísima Sarah Fires infiltrada. A mí esa teoría no me convence del todo, porque pues con todos los poderes que tiene Sarah Fires, como para qué, ¿no? Así de la magia del internet no creo que sea tan necesaria. Entonces, las otras 2 posibilidades pues son la propia Severman, que hasta el momento, digo, solo sabemos que es la sobreviviente, pero no sabemos en realidad qué le haya pasado, ¿no? No sabemos cuál sea su historia, y ni siquiera sabemos si de verdad es Severman o alguien más que pretende ser ella. La otra línea posible es que sea el Sheriff Good, y eso nos mete ya en otro de los misterios por ahí que tenemos. ¿Quién es Nick Good y qué es lo que sabe y no nos está contando? Inicialmente, el sheriff de Shadyside parece incrédulo ante las declaraciones de Dina y de Sam, quienes aseguran que todo lo que está pasando en torno a los crímenes de esa noche, que son varios, es nada menos que resultado de la maldición. De hecho, él se lo atribuye a que son bromas de adolescentes, falsos reportes, y de hecho deja el caso en manos de alguien más, o bueno, la toma de declaración en manos de alguien más. Sin embargo, casi al final de la cinta, vemos que este le manda un mensaje a alguien, no sabemos a quién, que básicamente dice está sucediendo otra vez. Y eso es todo lo que vemos de él al final. Pero pues sin duda esto nos hace pensar qué es lo que sabe, qué es lo que no está diciendo. ¿Será alguna especie de enemigo, por así decirlo, de Sarah Fire? O al contrario, ¿no? ¿Será parte de la mismísima maldición? Lo que sí sabemos es que vamos a ver más de Nick Good, pues en la siguiente entrega, que sirve como una precuela, pero a la vez como secuela, lo veremos
vemos en una versión joven en 1978 como miembro del campamento. Y de hecho, pues su apellido es algo muy importante para la historia, así que no tenemos duda que este personaje también lo será. Y es que en el primer libro de la saga de R.L. Stine se narra que Edward Fier se enamora de Susanna Good, pero pues Susanna es una chica noble, ya saben, bella, hermosa, de buen corazón y pobre. Edward Fier, en cambio, pues es de los acaudalados fundadores de Shales. Lo que sucede a continuación es nada menos un intento de matrimonio que obviamente el padre de Fier, quien es magistrado, frustra al denunciar a Susanna como una bruja. Fue quemada en la hoguera en la historia de Stine, pues evidentemente su padre va corriendo detrás, el padre de Susanna pues va corriendo detrás y dice no, yo tengo que vengar a mi hija. Y entonces descubrimos que William, el padre de Susanna, es un brujo de hecho, y él lanza una maldición contra los Fiers. Entonces esto pasa en los libros, por lo cual pues aquí ya tenemos una Sarah Fier y tenemos a unos Goods, que de hecho Sunnyvale también tiene a varios de los descendientes de los Goods. Ellos son quienes están a cargo del pueblo y es bajo su dirección que ellos han no solo logrado escapar de la maldición, ¿no?, sino tener un poblado aparentemente idílico. Esto pues nos hace pensar que el nombre será bastante relevante, que lo estaremos viendo próximamente en las siguientes entregas y pues que el sheriff, no sé, puede ser un gran amigo o el sospechoso principal. Ustedes dirán. Justo esto nos lleva a nuestro último misterio sin resolver de la calle del terror. Uno que seguramente muchos están buscando ahorita mismo en Google porque queremos saber más de esta historia, ¿no? ¿Cuáles son los libros que inspiraron la calle del terror de Netflix? Pues la respuesta es más complicada de lo que parece. Si bien ya dijimos que esta historia está basada en la saga de R.L. Stine, a quien de hecho se le hace una referencia al inicio de la película en los libros de terror, pues la realidad es que la trilogía de Netflix no es como tal una adaptación, sino más bien una inspiración. O sea, como ya vimos en casos tipo La maldición de Bly Manor y de Hill House, se trata más bien de un punto de partida para contar su propia historia. Sin embargo, pues así como te acabamos de decir hace ratito, sí hay algunos elementos que retoman y de hecho la directora trabajó muy estrechamente con el escritor estadounidense para traer esta saga a Netflix. Bueno, no a Netflix, ¿verdad? Porque ese fue otro lío legal, pero se entendió. Así, de hecho, el nombre de Sarah Fier no forma parte de la trilogía original y tampoco muchos otros de los que vemos aquí, aunque como te dijimos, pues sin duda la enemistad entre los dos poblados, esa no solamente es parte de los libros, sino que igual que en las películas es parte central y clave de la historia. Y pues como la propia Janiek dijo, lo que ella intentó fue como traer esa esencia a otras 3 historias diferentes, ¿no? Que no habían sido contadas y que de hecho es interesante porque funcionan como una serie de 3 mini historias antológicas que conforman parte de todo el universo, por así decirlo, y que nos cuentan una historia mucho mayor. De hecho ya vimos algo similar también con historias de terror para contar en la oscuridad, que igualmente retoma pues estos relatos que eran eso, relatos cortos, y los une bajo un hilo conductor. De hecho, la propia Janiek ha dicho que su interés principal para hacer, ¿no?, algo basado en la serie de Stine es que ella quiere explorar esta podredumbre sistémica y generacional, lejos de hacer solamente la adaptación de terror como tal, ¿no? Entonces, pues en realidad sí, al menos personalmente, me pareció una buena película para echarme en este fin de semana. Me reí mucho, me divertí mucho, me clavé y pues no fui la única. Seguramente muchos de ustedes también. Por eso pues ya queremos ver las siguientes 2 entregas que se estrenarán el 9 y 16 de julio de este año en Netflix, así que afortunadamente no tendremos que esperar mucho para resolver todas estas preguntas que la verdad estamos muy emocionados para resolver estos misterios. Eso fue todo por hoy y para mí como siempre fue un gusto. Por favor díganme abajo cuáles son los misterios que a ustedes se les quedaron, qué fue lo que a mí se me pasó y sobre todo cuáles son sus teorías, quién creen que sea el malo maloso, y no olviden también suscribirse a nuestro canal para recibir más videitos de estos y sobre todo si de verdad quieren estar al pendiente, activen la campanita también aquí abajo para que les lleguen las notificaciones y nunca se pierdan uno de nuestros episodios. Muchas gracias y hasta luego.